Hola para todos y todas, deseo que estén muy bien. Les habla su docente Diana Cristina Taborda. Les cuento entonces que en esta secuencia correspondiente a la semana 7 y 8 de CLEI 6 vamos a trabajar algunos problemas de aplicación de la derivada, ¿cierto? Entonces van a haber situaciones, problemas en las que necesitamos recurrir a la operación derivada para poder establecer o responder a esas cuestiones que nos hacen. Entonces, la aplicación de la derivada en la solución de problemas, debemos de pensar principalmente en que aquellos problemas que requieren un proceso de derivación requieren entonces o están relacionadas con cuando son preguntas relacionadas con la velocidad, con aceleración, con fuerza, con energía, con superficie, con la intensidad de algo, la densidad. Cuando hablamos de una variación o de un cambio, hablamos entonces de aquellas situaciones que requieren de una derivación, de un proceso de derivación para poder llegar a su respuesta. En exploración del saber entonces tenemos un video donde se habla entonces de ese concepto de derivada aplicada a una taza de café. Quien pueda ver el video entonces lo puede hacer, y si no, entonces va a pasar a este punto 2 que tiene que ver con el nuevo conocimiento. Recuerden entonces que cuando yo quiero responder a una de esas cuestiones que tienen que ver con esas nociones que les decía antes, es muy importante interpretar primero la información, es decir, tener clara qué es lo que me están preguntando para poder dar una respuesta. No siempre lo que me preguntan requiere un proceso de derivación. Puede que con solo la información que me están dando yo ya puedo determinar esa derivación, pero es importante antes leer y entender la temática o la situación que me están presentando. Por ejemplo, en esta situación 1, o en este ejemplo 1, nos dicen determinar la cantidad de azufre en la atmósfera a las 3 horas de iniciada la actividad volcánica y la variación de azufre a las 2 horas. Si la expresión para determinar tal actividad del volcán es esta. Entonces, esta es una función, ¿cierto? Donde A de t significa actividad volcánica, ¿cierto? En un tiempo, ¿cierto? Esta t significa en un tiempo, entonces depende del tiempo la actividad volcánica, ¿cierto? La función depende del tiempo. Entonces nos están diciendo, primero determina cuál es la actividad, ¿cierto? ¿Cuál es la cantidad de azufre en la atmósfera a las 3 horas? Cuando nos hacen esa pregunta, no requerimos entonces de hacer una derivación para contestar cuál es la cantidad de azufre en la atmósfera a las 3 horas. ¿Por qué? Porque ya nos están diciendo acá cuál es la cantidad de azufre según ese tiempo, es decir, nos están ya dando la ecuación o la función, es simplemente reemplazar este 3 donde está t, no pongo a t sino que pongo el 3, reemplazo y así me doy cuenta cuál es la cantidad de azufre a las 3 horas. Pero la pregunta que nos dicen por acá, la variación de azufre a las 2 horas, cuando ya me hablan de una variación, sí es necesario derivar esta función. Luego de que la derivo, reemplazo en lo que me dé resultado, reemplazo este valor que dice 2 horas. Vamos a mirarlo con despacio para que podamos darle respuesta. Dice, analizando el ejemplo se encuentran 2 preguntas, las cuales se están subrayadas, ¿cierto? Para la pregunta 1, se pide determinar la cantidad de azufre de la atmósfera a las 3 horas. Entonces, esta es la función que hay que usar. Según el enunciado que nos están dando ahí, en relación a la cantidad de azufre que estará en la atmósfera, estamos resolviendo en este caso una pregunta que alude a la atmósfera, ¿cierto? A la cantidad de azufre en la atmósfera. Es decir, que no es necesario un proceso de derivación. Es simplemente reemplazar el tiempo, que es 3 horas, en dicha función, y así encontraremos cuál es la cantidad de azufre a las 3 horas.
En la segunda, miren, aquí nos hablan, reemplazaron. ¿Cómo lo reemplazaron? Donde estaba t, ya no aparece t, sino que aparece 3. Recuerden que 3 a la 2 significa multiplicar 2 veces el 3, o sea, 3 por 3, luego multiplico por lo que está acá, porque esto significa multiplicación, menos, aquí también había una t, entonces hay que poner el 3. ¿Cierto que sí? 3 por 0.3. Esto lo pongo todo eso, realizo la operación y les dio 0,4 partes por millón. Recuerda que la cantidad de azufre contenida en la atmósfera se mide en partes por millón. Entonces ahí ya está la respuesta sin necesidad de derivación. Pero para la segunda pregunta, que nos habla de una variación, cuando ya nos habla de una variación, de un cambio, ahí entonces en este caso sí tenemos que derivar. ¿Cómo derivamos? Entonces recordemos, si yo tengo, ¿cierto? Si yo tengo t a la 2, este 2 baja a multiplicar y al 2 le rebajo 1. Entonces me va a quedar 0,12t al cuadrado, porque 2 por 0,06 me da 0,12t. 0,12t. Recuerden que a este 2 le vamos a rebajar 1. Menos, aquí el exponente es 1. Recuerden que cuando es una función lineal, ¿cierto? Como en este caso, simplemente la derivada es el coeficiente numérico, parte numérica que acompaña a mi variable. Recuerden que esta t se convierte en un 1. La hemos trabajado con x, pero recuerden que yo la podía llamar x y lo podía llamar con cualquier letra. Entonces aquí la derivada será menos 0,3. Y la derivada de una función constante, o simplemente cuando es un número, la derivada es 0. Listo, ya tengo mi derivada. ¿Cómo hago entonces para saber cómo será esa cantidad de azufre a las 2 horas? Entonces simplemente, donde esté t, no pongo a t en mi derivada, ¿cierto? Ya derivé, no pongo a t, sino que pongo ese valor que me dijeron, en este caso 2. Lo reemplazo, entonces me va a quedar 0,12, ¿cierto? En este, mire que lo va a reemplazar en la derivada, 0,12, y donde está t, no pongo t, sino que pongo el 2, porque es lo que necesito derivar. Ve, necesito reemplazar, no derivar, sino que necesito reemplazar. Entonces, donde estaba t no pongo t, sino las 2 horas. Y me van a quedar entonces 0,12 por 2 menos 0,3, que es este menos 0,3 que está por acá. Esto me va a dar entonces 2 por 0,12 me da 0,24 menos 0,3. Y la respuesta es C menos 0,06 partes por millón. Será entonces la cantidad de azufre que vamos a encontrar en la atmósfera a las 2 horas, con esa función que nos habían dado inicialmente. Ahí entonces está la respuesta que nos estaban solicitando. Recordemos que cuando nos hablan de variación, ya necesitamos hacer un proceso de derivación. En esta, donde nos hablan de la cotización de las acciones de una empresa, nos dicen que se puede determinar mediante esa función que se llama C de T. Es igual a 0,2 d al cuadrado, donde d, ¿cierto? Más 1, donde d representa el número de días del mes. Número de días del mes. Entonces, entonces hablando en esos números de cantidades del día del mes, entonces vamos a determinar, nos piden calcular la cotización para el día 3 del mes. Día 3 del mes. Determinar la variación de las acciones de dicha empresa para el día 3 del mes. Pero entonces aquí nos dice, determina la cotización. La cotización yo la determino con esto acá, como está aquí. Entonces simplemente este 3 lo reemplazo aquí, en esta función. Pero cuando ya me hablan de una variación, lo que me piden entonces ahí sí es que esta función que tengo aquí la derive. Y cuando ya tenga mi derivada, donde aparezca d, no pongo a d, sino que pongo el número 3.
reemplazo, encuentro el valor y ahí sí puedo saber cuál es la variación. Y recordemos que la variación de esa cotización se mide en miles de millones. Entonces vamos a mirar la primera pregunta. Determinar la cotización para la empresa para el día 3, ¿cierto? Del mes. Entonces, donde estaba la D, no pongo D, sino que pongo el 3, que es el día 3. Me va a quedar 3 al cuadrado. Recuerden que 3 al cuadrado significa multiplicar el 3 2 veces. Entonces, 3 por 3, 9. Más 1 que está acá y todo esto sigue igual. Multiplico esto que está acá y me da 1.8 más 1. Entonces me va a dar 2.8. Recuerden que se miden en miles de millones. Entonces, la cotización para el día 3 será de 2.8 miles de millones. Listo. Ya para la pregunta B, yo lo primero que tengo que hacer es derivar. ¿Qué voy a derivar? Voy a derivar esa función que estaba ahí, que era 0,2 d al cuadrado más 1. ¿Cómo la derivo? Este 2 que está aquí, de exponente, baja a multiplicar, me da 0,4. Y como estaba en la 2, le rebajo 1, me va a quedar a la 1. Entonces me va a quedar 0,4 a la 1. Cuando no tiene exponente, recuerden que el exponente es 1. ¿Y cuál es la derivada de un número, cierto? De una constante, la derivada de 0, entonces no es necesario ponerla. Ahora, necesitamos saber cuál es la variación para el día 3. Entonces, donde está la D, no pongo la D, sino que pongo el número 3. Pongo el número 3. Entonces me va a quedar 0,4 por D, que D vale 3, y me va a quedar entonces 0,4 por 3 me da 1.2. Entonces esa será la variación. Entonces dice, para el día 3 del mes las acciones varían 1.2 miles de millones. Listo, 1.2 miles de millones. Esos ejemplos es muy importante que los transcriban, que los miren, que los vuelvan a hacer para poder que les quede mucho más claro toda esta información. Vamos a mirar por acá entonces que aparte de esta actividad que estamos haciendo que tiene que ver con la aplicación de la derivada a ciertas situaciones, ¿cierto? A la solución de ciertos problemas, vamos a mirar que en el trabajo de artística vamos a hacer algo que se llama teselaciones. Teselaciones es una manera, ¿cierto? Es una manera geométrica de cómo se conforma. Puede ser un mosaico o cómo se conforman ciertas situaciones geométricas que nos dan forma y cuando se dejan ciertos espacios en mi figura, entonces me va a formar como una especie de mosaico. Esas teselaciones ustedes las van a hacer. ¿En qué consiste la teselación? En que yo tenga una figura inicial y sobre esa o alrededor de esa yo reproduzca una o más teselas. Teselas es como partecitas, entonces más formas de esas. ¿Con cuál teselación vamos a iniciar? Entonces lo van a hacer, la idea es que lo hagan. Por aquí tenemos el taller de matemáticas. Pero la teselación, la idea es que la inicien con esto que está acá, ¿cierto? Con rombos. Y que a raíz de este rombo ustedes hagan otro rombo por acá, otro rombo por acá, que llenen una hoja completa con estas teselaciones. Lo pueden pintar de la manera que ustedes quieran para que miren qué formas tan bonitas pueden lograr. Entonces esa será la teselación que necesito que hagan para el trabajo de artística. Pero acá en nuestro trabajo, finalizando la secuencia, también encontramos nuestro taller de aplicativo, ¿cierto? Nuestro taller de situaciones, problemas que se resuelven gracias a el proceso de derivación. Entonces, muy juiciosos con este taller. Recuerden que tenemos entonces espacio para realizarlo hasta la próxima semana. Vamos a ir trabajándolo en clase y espero que estén muy juiciosos con todo este trabajo.